Muy bien. Para dar comienzo a este módulo de la tarde, que como verán me dieron la hora más pesada y la sesión más pesada, pero bueno, encantado de la vida. Me gusta mucho la lógica que ha ido teniendo el evento. Este, y felicito a los organizadores con eso, porque arrancamos con ese cable a tierra de lo que está ocurriendo hoy en los sistemas arroceros ganaderos, del trabajo de, de Pablo y de Nacho. Eh, nos pasamos a la investigación y a qué es lo que hoy, lo que hay disponible, lo que viene de antes, lo que se está haciendo hoy respecto a la investigación y a la información técnica y científica sobre los sistemas arroceros ganaderos. Y en esta siguiente sesión estamos volviendo a la cancha, estamos dedicando un buen rato del seminario a la visión desde la producción y desde los actores privados, vamos a decir, de los sistemas arroceros, que me parece que es indispensable para el objetivo que tienen planteado con esta actividad, que es dar un paso más en la identificación y en la caracterización de qué es lo que está faltando, dónde hay que poner los énfasis en la investigación fundamentalmente de línea, pero en la articulación hacia adelante en lo que es necesario para mejorar nuestros sistemas. El módulo se llama La visión de los actores, tecnologías y oportunidades, y es largo, y por lo tanto les voy a comentar cómo lo vamos a organizar. Tenemos una primer etapa, que son las opiniones o la visión de los productores. Luego tenemos la participación de empresas de genética de forrajes que están vinculadas a la producción de los sistemas arroceros y su visión, y luego volvemos a los números con una nueva presentación de Nacho sobre los sistemas y las oportunidades ganaderas en el contexto del negocio. Esta primera etapa, que son con los productores, la vamos a hacer en conjunto. Aquí vamos a tener algunas preguntas disparadoras, pero le vamos a dar unos minutos a cada uno para ver su visión, y luego hacemos una ronda de preguntas e interacción con ustedes, y en la siguiente fase, sin intervalos, sin nada de corrido, le pedimos la opinión de las empresas, la charla de Nacho Bufa, y hacemos otra ronda de discusión con los participantes. Así que, sin mucho más preámbulo, les voy a pedir que me acompañen a 4 productores: Rafael Botaro, Santiago Armentano, Pablo Bachino y Fabián Borges. Probablemente la mayoría los conocen, pero es interesante porque están elegidos con un perfil cada uno de ellos. A Rafael lo tenemos identificado como arrocero puro, al Tato Armentano como ganadero puro. Rafael de la zona de Fraile Muerto, Santiago de la zona de 33, Charqueada. Y luego tenemos a Pablo Bachino, ganadero arrocero de Rocha, zona de Lascano, y Fabián, que es arrocero ganadero de la zona norte, del Vero Norte, Artigas, medio y arriba. Y por lo tanto, esta elección tiene mucho que ver con lo que venimos discutiendo sobre cómo manejamos esos sistemas arroceros ganaderos, en los cuales a veces el actor es uno solo, a veces son dos, a veces son más. Y la idea entonces es iniciar con el arrocero puro, y luego el ganadero puro, y luego con los que hacen el sistema en su conjunto. Y yo les voy a hacer algunas preguntas disparadoras, y les voy a dar 5 o 7 minutos a cada uno para que rápidamente den una primera ronda de ubicación del tema por parte de cada uno, y luego hacemos la mesa redonda. Así que Rafael, arrocero puro,
una breve descripción de tu sistema de producción. ¿Qué es lo que más valorás de la otra parte, del ganadero? ¿Qué arreglos te gustaría tener que hoy no incluyen los contratos? ¿Existirían nuevas sinergias posibles? ¿Qué tecnologías y nuevos esquemas de negocios podrían mejorar la relación entre el arrocero y el ganadero? Bueno, primero capaz que alguna aclaración. Mi empresa es exclusivamente arrocera y sojera, pero cultivo unas 350 hectáreas de arroz, de las cuales 250 son en predios familiares. O sea que tengo una vinculación con el ganadero familiar. Si bien son empresas diferentes, eso puede llevar a un tipo de relación diferente. Y en un tercer sistema es exclusivamente de arrendamiento con una empresa totalmente independiente. Para tener una descripción del sistema, es todo por represas, 100% por gravedad. Para llegar a las 350 hectáreas, 360 plantas este año, se usan 5 represas, todas pequeñas, todo ubicado en la zona de Fraile Muerto, Bañado de Medina y Paso Aguiar, del lado de Tacuarembó. Y en todos los casos son sistemas que ocupan dentro de los establecimientos donde se desarrolla el arroz áreas menores, ¿no? Capaz que es diferente a lo que puede llegar a implicar el arroz en una zona como esta, que implica dentro de la actividad y dentro de los ingresos de los predios algo muy diferente a lo que representa en ese tipo de sistemas de esa zona, ¿no? Y si me preguntan por qué entiendo que esos sistemas siguen funcionando a pesar de que hay muchísimas represas que ya ni se usan, es por la renta. Todos los establecimientos son dueños de las represas. La tierra y el agua hace 3 o 4 años la teníamos en 30 bolsas, hoy está en 25, pero sigue siendo un ingreso de capital que, si lo comparo con los valores Nacho, sigue dándole por la hectárea que planto de arroz 250, 240, 260 dólares por hectárea, con el gasto que es el mantenimiento de la represa, prácticamente, que en algunos casos es nada por año. Entonces el dueño de eso busca al arrocero. Las represas están paradas por falta de arroceros, no por falta de disposición del ganadero a entregarla, ¿no? Pero creo que el principal disparador hoy, después de que ya se desarrolló toda la infraestructura que el arroz ayudó a construir, es la renta, ¿no? Es una relación económica que sigue indicando que el arroz representa, en esa área en que se cultiva dentro de los establecimientos, un ingreso que es difícil obtener con otra actividad. Si el arrocero no tiene lucro en esa realidad y deja de plantar, se va a perder ese ingreso. No van a ser otros factores de producción que el arrocero pueda hacer visualizar al otro que tenga valor para bajar la renta, lo que va a llevar a permanecer en el negocio. Tal es así que el caso de aquel dueño de campo que no es dueño de la represa, no te da la tierra para plantar arroz por 10 bolsas a 9 dólares. 90 dólares de renta por un proceso que capaz que hasta incluye un laboreo de verano y termina usando la tierra por hasta más de un año, dejó de ser atractivo en estas relaciones de valores arroz-ganadería. Fuera de ese contexto económico, se establece una relación con el dueño del campo ganadero, y frente a la pregunta de Gonzalo, ¿qué valora uno de esa relación? Hoy se llegó a mencionar contratos de largo plazo. Yo creo que el arrocero está mirando mucho más al corto plazo que al largo plazo, ¿no? Por la realidad que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años. Entonces yo prefiero que el ganadero me dé flexibilidad a que me dé un compromiso de 5 o 6 años para adelante, que yo no sé cómo mi empresa va a evolucionar en esos 5 o 6 años. Prefiero un contrato corto, con flexibilidad, que cada año resolvamos dónde hacemos laboreo de verano, si lo hacemos, distintos factores, si me deja hacer las taipas, si pastorea, si no pastorea, lo vamos en esa relación flexible a un contrato que me obligo por 5 años a hacer un conjunto de cosas que capaz que después no tengo ni los recursos económicos para hacerla. Y esa es la realidad. En muchos casos hasta el ganadero te permite hacer laboreo de verano, te permitiría hacer las taipas, y el arrocero no termina ejecutando
porque está pensando más en cómo cierra el fin del ejercicio, no puede adelantar tanta inversión en el cultivo del año que viene, y un conjunto de factores. Entonces, dentro de esa relación entiendo, en ese tipo de sistemas, mucho más importante que el dueño del campo sea flexible, que entienda la situación, que valore esa renta, ¿no? Y que permita producir para cobrarla esa. Y dentro de eso se pueden ganar cosas o perder cosas siempre y cuando tengan sentido. Si deja de tener sentido a que los costos que le implica a él llegan a que la renta esa no le es atractiva, entiendo que se va a terminar la relación. ¿Qué me gustaría que fuera? Me encantaría que las praderas duren, llegar a plantar un arroz con una pradera buena instalada, que la hayan refertilizado muchas veces, que no la hayan pisoteado en exceso, que si hago un laboreo de verano no lo pisoteen, que si hago taipas no las toquen. Hay un conjunto de factores, pero todas tienen costo para el ganadero. Cuanto más atractivo sea el negocio de él, más difícil que me las permita sin cobrarme más cosas. En particular, tengo un arreglo de 25 bolsas, hice taipas este año, le pido no me pisotee, tenés que irte a 28, ¿no? O sea, tiene un costo pedirle esas cosas. Termina siendo parte de esas relaciones económicas. Dentro de qué cosas nuevas, incluso que las estamos haciendo, la soja, pero con mucho entusiasmo en la siembra del año pasado, no con tanto entusiasmo de que sea una solución para seguir adelante. Está todo muy incierto, muy volátil. Es una alternativa atractiva para el ganadero, para instalar mejor su pradera, que cuando la planta en esos sistemas enseguida del arroz, realmente duran poco, ¿no? Arrancar con un campo limpio, nivelado, que vuelva a la estructura anterior a la del arroz, es una ventaja para ellos, pero el negocio tiene que dar. En esos casos, la mayoría de los arreglos que yo tengo en particular son sin renta. Los dos casos son en predios familiares, pero buscar el objetivo de plantar mejor la pastura con festuca, que dure más. Estoy dispuesto a hacer las hojas siempre y cuando en ese tipo de campos no tenga renta. Que refertilicen la pradera. Muchas veces todavía seguimos con el concepto viejo de la alta disponibilidad de fósforo que deja el arroz. Hoy creo que se nombró al pasar que ya el arroz a estos niveles de rendimiento no le deja mucha cosa para la pradera. Entonces es importante que ellos fertilicen, que no me hagan fardos, pues después tengo un costo de potasio importante. O sea, que no me hagan cosas que me incrementen el costo dentro del cultivo de arroz, que después me va a llevar a un peor resultado del que ya tengo complicado. Medio por ahí. Exacto. No, muchísimas gracias, Rafael. Exactamente ese tipo de aporte concreto y claro que necesitamos para esta primera ronda. A Santiago, como ganadero puro, como término caracterización en el sistema arroceros, ¿qué es lo que valorás más de la otra parte, en este caso del arrocero? ¿Qué cosas te gustaría pedirle en esos arreglos con el arrocero que hoy no están incluidos en el contrato? ¿Y qué otras sinergias o negocios posibles tú ves encima de esos posibles acuerdos arrocero-ganadero? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Explicarle un poquito el sistema de producción nuestro hoy. Quiero hacer una evaluación de los últimos 15 años. Nosotros tuvimos, desde el 2005 estamos ahí en la localidad de Charqueada, donde era el campo de Prosipa. Tuvimos 8 años interactuando y un sistema de arroz, pasturas de 1 año de arroz y 2 praderas, con 9 arroceros dentro del campo. Sobrevivimos y aprendimos mucho. Hicimos un doctorado en psicología y caído de facultad, se imaginan que claro, en facultad tuvimos 2 clases de arroz y después entré en Giprocar 1 año y desembarqué ahí en Zipa. Fueron 8 años de una rotación bastante intensa. Después en el 2012 ya entró Glencore y hubo un acomodo, la rotación se hizo 2 años de arroz y 4 praderas. Y el año pasado, por decisión del dueño del campo, se separó agricultura por un lado y ganadería por otro. La agricultura hace su secuencia de cultivos, arroz, soja, sorgo, y la ganadería nuestra ya rota solo con ganadería. El sistema de producción nuestro desde el inicio ha sido la recría de terneros y terneras y el engorde en forma de capitalización en invernadas en el litoral y después en el norte.
y engorde de vacas, y a partir del 2012 hicimos un acuerdo con Marfrig en la parte de recría e invernada con Minerva. O sea, la parte de engorde de macho siempre como que la mandamos a capitalizar. Bueno, ¿qué cosas? La pregunta cómo era. ¿Qué cosas valorás? Y bueno, del arrocero, sin duda que todo lo que son obras de infraestructura son lo que uno siempre aspira en lo que es el manejo del agua. Tanto sacar el agua, que siempre los ganaderos que queremos tener buenas pasturas necesitamos que las obras de drenaje estén hechas y mantenidas. Y eso casi siempre fue fuera del arroz. Y es lo que uno siempre aspira, llegar o sea, en mi caso, trato de hacer las pasturas como si fuera una chacra, entonces si hay que sacar el agua 48 horas, 72 horas, siempre priorizo eso. Y otra cosa es la entrada del agua, cuando en estos veranos, cuando este año que lo sufrimos, que no tuvimos el arroz dentro del campo, todo lo que fue el verano, se extraña un poco el manejo del agua para el ganado. Entonces, todo simboliza la infraestructura en el agua, sacar el agua rápido y después agua para los ganados, que a veces cuando no lo tenés, lo extrañas un poco. La tercera pregunta. Bueno, en ese escenario, bueno, ¿qué otras sinergias encontrarías o negocios? Vos estás diciendo que ahora estás solo ganadero y no hay arroz. Sí. Pero viviste toda esa experiencia. Sí, o sea, desde el punto de vista ganadero, todas las cosas que uno puede hacer para implantar buenas pasturas temprano en forma de condición de rastrojo, fecha de siembra, para mí fueron importantes. Los pastoreos de los labores de verano, en condiciones que nosotros teníamos cláusulas que le poníamos con torneos chicos, no pasamos determinada dotación, cosa que al arrocero nos fuera un pisoteo muy grande. A veces por contrato teníamos fecha de entrega, pero si podíamos entregarle en vez de que ese septiembre, entregábamos 1 de septiembre, porque a veces 7, 10 días en un arroz es mucho para sembrar en octubre, y cuando podíamos lo hacíamos, y a veces cuando no podíamos no lo hacíamos. O sea, lo que tiene estos sistemas es que no hay un año parecido al otro. Entonces en 15 años uno tiene que tender a un promedio y tratar de ayudar a la otra parte. Así como también nos ayudan a nosotros. O sea, si hay contratos que sean flexibles, ahí estoy un poco más en desacuerdo con Botaro, que me gustan rotaciones y sistemas de contrato largos, porque he visto muchos agricultores que van domando campos y a veces uno le pide que hagan bien las cosas y van cada 3 años mudando la maquinaria, y todos esos son costos extras que en definitiva lo paga el sistema. Prefiero capaz que rentas más baratas, de 10 bolsas, pero que tengan los drenajes bien hechos, la caminería bien hecha y no 14 bolsas, y sepan que ese arrocero que está 1 o 2 años no va a poder poner caño de hormigón en un puente. Entonces creo que hay que mirar la unidad productiva y pedirle plazo a eso, son plazos de 5 años mínimos. Una vez hablaba con Dorval y me decía que yo era muy apurado, y me decía que en 5 años no hacía un sistema. Entonces como que pedirle a veces resultados a las partes y no tener un contrato de por lo menos 5 años está bien, si tenés que irte o no, pero por lo menos para que no estés domando gramillares ni sistemas. Creo que son cosas importantes para la unidad productiva, no importa si es el ganadero o el arrocero, pero uno mirando de arriba de la lupa, la unidad tiene que ser productiva. Y entre los dos, o sea, para producir pasto, necesitas, por lo menos en la zona baja nuestra, necesitas un buen agricultor y sensible, que entienda tus realidades y vos también entender la del arrocero. La última. ¿Cómo van a ser las praderas? No, las hicimos en rastrojo de arroz y rastrojo de soja, las dos. No van a tener más. Vale. Ahora vamos a rotar, o sea, ya estamos ingresando con festucas y tréboles, y bueno, por 4 o 5 años estamos solos. Muchas gracias, Tato. Van viendo las distintas visiones y luego hacemos la ronda y opiniones de ustedes y de vuelta con los productores. Salimos de los arroceros y ganaderos puros y pasamos a los productores que tienen sistemas mixtos. Y por lo tanto, el abordaje puede ser un poco diferente. Empezamos con Pablo Bachino, de la zona de Lascano. En el caso de ustedes, la pregunta es, bueno, aparte de describir brevemente el sistema productivo en el que estás, ¿en qué momento del esquema productivo consideras que estás favoreciendo un rubro en detrimento del otro? ¿Cuáles son los talones de Aquiles de uno u otro subsistema? Ante la coyuntura actual, ¿estás evaluando realizar cambios en las tecnologías o la importancia relativa de los rubros, por ejemplo, potenciar la ganadería y bajar el arroz, poner otro cultivo, ampliar el riego, suplementación, fertilización, etcétera?
¿Y qué cambios tecnológicos, productivos o empresariales significativos vislumbran los sistemas de arroz ganadería del futuro? A ver si probar o si No sé si funciona este. Ah, Sí. perfecto. Bueno, buenas tardes, agradecer la invitación a Iña. La experiencia personal que hemos tenido, empezamos a trabajar hace unos 30 años más o menos en el establecimiento de la familia, o sea, es una empresa familiar que está ubicada sobre el río Cebollatí, al norte de Las Canas, como decía Gonzalo, y dentro de lo que es la caracterización del establecimiento hay una zona de desperdicios grande, que son el monte ribereño, pajonales, zonas que se utilizan, y dentro del área utilizable hay dos zonas marcadamente distintas, que una es de campo natural, de las cuales parte es inundable por las crecientes del río, y otra parte donde armamos una rotación de arroz con pasturas, hace ya una cantidad de años, como les comentaba, y dentro de esto me parece interesante hacer una aclaración que la rotación la armamos a raíz de una limitante de agua. El río no está a nivel de la laguna ahí, los permisos están acotados, entonces tuvimos que salirnos de lo que era la norma de aquel entonces, de la década de los 90, de que había que hacer la mayor cantidad de arroz posible dentro de los sistemas. Y en la zona esa de rotación, armamos una rotación que es laboreo verano, raigras, cultivo de arroz y 4 años de pasturas. En la medida que pasan los años, o dicho de otra manera, viendo en retrospectiva a partir de hoy, capaz que si tuviera que volver a empezar, haría cosas con cantidad de coincidencia con lo que hemos hecho, contra nuestra voluntad, porque en realidad las decisiones que tomamos al principio era por no tener disponibilidad de agua, pero a medida que fueron pasando los años, fuimos identificando toda una cantidad de beneficios, que es un poco las sinergias que se hablan, tanto a nivel productivo como económico. No hay duda que la infraestructura que deja el arroz, los nichos de siembra, que son los labores de verano para verdeos, y los nichos de siembra de pastura sobre un rastrojo, permiten una ganadería de resultados buenos, eso que se hablaba de 150 o 200 kilos de carne, con costos bastante bajos de producción, y a su vez un arroz que vuelve de 4 años de pastura, empezamos a ver que tenía una estabilidad, la verdad que bastante llamativa. Los últimos 15 años el promedio de la producción de arroz anda por encima de 9.500 kilos, con una variabilidad muy chica, con un piso de 9.000 kilos y con un máximo de 10.500 kilos. Entonces, ahí es que vemos las fortalezas del sistema, y fue que empezamos a aprender un poco a pensar en el sistema y salir un poco también de esa situación que hay de pensar por un lado cada rubro y empezar a pensar en producir a nivel de sistema, que implica un manejo de fertilización, no para el arroz este paquete y para la pastura este otro, sino una fertilización a nivel de sistema, un control de malezas a nivel de sistema, la organización del personal a nivel de sistema. Y bueno, la situación indudablemente hoy es complicada, pero justamente todo ese tipo de cosas son los que hemos notado que fortalecen, un poco en línea con lo que decía el gaucho hoy, capaz que no, se apartó el país un poco de lo que es los beneficios de la rotación, y pensando en el largo plazo, capaz que no estamos en un país donde la agricultura continua sea sustentable. Y quizás lo importante es identificar esos ejes que él decía. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona netamente arrocera y identificamos como agroclimáticamente muy adaptadas a producir carne a pasto y arroz. Eso ya marca una línea. Hay toda una cantidad de rubros que no se pueden ignorar, la soja, la semilla fina, los ovinos y todo lo demás, pero hay que saber que no son los protagonistas y que indudablemente los tenemos que utilizar como herramientas o palancas para perfeccionar lo que es el resultado, tanto productivo como económico, de las otras, de la actividad principal que para nuestro entender es la producción de arroz a pasto y el arroz. No sé las preguntas. Si tenías en la coyuntura actual una Talones tendencia de a mover talón de Aquiles, además del sistema. Referente a los talones de Aquiles, yo lo ubicaría más bien la pregunta, ¿por dónde es el foco donde tenemos más oportunidades de trabajo para perfeccionar los resultados?
Y no tengo la menor duda que es en la fase de pasturas. Uno tiende cuando dice, bueno, vamos a mejorar las pasturas sobre arroz, a pensar en especies. Y especies es solo un aspecto nomás. El tema de pasturas implica la especie, implica el manejo, la fertilización, el control de malezas, definir una fase productiva óptima de pastura que nos asegure un resultado óptimo de arroz, pero que a su vez, cuando empieza a caer la pastura, entre el arroz. Son todas cosas que me parece que no, si bien tenemos información, está bastante aislada y tenemos muchas dudas, y es donde podemos darle un impulso que nos permita mejorar los resultados de los sistemas. ¿Cómo compiten? Era la otra No, de... si en esta situación tenés una tendencia a cambiar el balance entre el arroz y la ganadería. Y no, justamente, nosotros, es un poco lo que trataba de transmitirle, que no sé si se entendió, nosotros valoramos mantener la línea del sistema como una fuente de fortaleza, tanto productiva como económica a través de los años, y es muy difícil, es decir, no es difícil, se puede hacer, pero es muy lento el proceso de tomar cambios en un establecimiento. Una vez escuché a alguien que decía que manejar un establecimiento tiene similitudes con manejar un barco, referente a lo lento de las maniobras. Cuando uno quiere frenar algo, sigue un rato, cuando uno quiere doblar, se demora, uno no puede estar persiguiendo de repente un rubro, cuando sabemos que históricamente la variabilidad de precio de los productos son cíclicas. Entonces, nosotros personalmente no somos de la idea de que vino la soja a $500 y salir a hacer un porcentaje enorme de un sistema de soja. Se complicó coyunturalmente un cultivo, lo dejamos, incorporamos otro. Somos más de la idea de justamente tratar de mantener lo que además en el caso de personal tenemos el aval de muchos años hacia atrás de resultados que vemos que son sostenibles y que ya hemos pasado otras coyunturas complicadas. Entonces la idea es tratar de mantenerlo. Por supuesto que después hay toda otra problemática por teras afuera, que es toda la parte económica, los requerimientos económicos que tenemos a nivel familiar, que también inciden, que no son motivo de esta charla, pero que cuando tomamos decisiones adentro también tenemos que ver toda esa parte económica y financiera, que no se nos termine volviendo un problema, de repente que un problema financiero se nos transforma en un problema económico. O sea que en ese sentido somos muy de la idea de marcar un rumbo, por supuesto, ir haciendo ajustes, perfeccionando, pero identificar dentro de las tecnologías que tenemos un orden de prioridad, de decir, bueno, hay una oferta tecnológica grande, variada, vamos a ver cuáles son las de mayor impacto económico en nuestro sistema, vamos a tratar de establecer un orden de prioridades y vamos a empezar por las que podemos adoptar y que a su vez económicamente no nos van a jugar en contra. Entonces, tratar de mantener esa línea. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Terminamos la ronda con Fabián Borges, productor arrocero ganadero de Artigas. Fabián, lo mismo, en este caso desde la visión del norte, explicar tu sistema, qué es lo que tú valorás de la sinergia arroz-ganadería, cuáles son los talones de Aquiles que le ves a los sistemas, ¿tenés alguna previsión de cambio en el sistema en función de las relaciones actuales de precios y de negocios? Buenas tardes a todos. Bueno, yo para más o menos orientar, yo de los 80, del año 80 al 90 fui ganadero neto, es decir, trabajaba con mi padre. En el año 90 empecé a plantar arroz, solo arroz como arrendatario, hasta el 2005, 15 años. En el 2005 empecé a hacer arroz y ganadería. Por lo tanto, sé bien lo que es ser solo arrocero. Después que empecé a hacer arroz y ganadería, el tema de los tiempos, las entregas de la tierra, realmente mejora y mucho. Por más que nunca tuve problema con los dueños de los campos, pero igual es otra cosa poder tomar la decisión de entrar hoy o mañana, o si esto me conviene dejarlo para las vacas o me conviene echar un glifosato y ya ir adelantando. Planto 450 hectáreas, todo por bombeo, son 100 hectáreas, tengo una represa,
200 compro el agua, 250 y 100 saco de toma de río. La parte de toma de río este año decidí no plantar más. Perdí todo con la creciente ahora y justo había plantado, porque el año pasado no había podido plantar, planté, de los 3 cortes planté 2 y perdí casi todo. Y no quise ni siquiera hacer pradera, porque compré rairás para tirarle cosas y antes de tirar rairás ya... Vamos a apagar el teléfono. El llamado de la chacra. Bueno, me inicié en el 2005 como invernando, recriando y invernando. En el 2011 estaba imposible la reposición, estaba $3 algo el ternero y tomé la decisión de criar y bueno, y hasta ahora sigo criando, vendiendo los terneros tipo 200 kilos por ahí. Este año tomé la decisión de, un poco el Nacho me dio un manijazo y agarré la vuelta de recriar el ternero hasta 350 kilos ahí para vender para la 481. De los problemas más complicados entre la ganadería y el arroz, es que me quedo sin campo en el invierno. Estos últimos años, por tema de arroz rojo, yo tengo 3 cortes, estaba haciendo 1 de arroz y 2 de pradera no hacía, terminaba haciendo rairás nomás. Entonces, era rairás sobre rastrojo, después el otro año ese rastrojo le ponía un glifosato y le tiraba rairás de vuelta. Y ya al otro año, laureo de verano y arroz. Era la manera de dominar el rojo, porque el rojo me dominaba el segundo año. El primer año aparecía una planta cada 10 metros cuadrados y no afectaba nada. Pero el segundo año se tomaba y se caía el arroz. Y no quise entrar en el tema de los clearfield y eso, y decidí probar de plantar solo 1 año, a ver si con esos 2 años de descanso era suficiente para que... Y anduvo, 10 años anduvo así. Y ahora se está complicando. Y ahí, ahora volví para atrás de vuelta y empecé de vuelta a hacer la rotación de vuelta, 2 y 4. Y el tema es por lo menos, una de las cosas que me favorece, es tener la pradera del año anterior, que en esta época en vez de, porque por ejemplo lo que yo hago en rairás en un rastrojo de segundo año, ahora me va a dar comida julio, agosto. En cambio, si ya tengo una pradera del año anterior y es menos trabajo, y una cosa segura, ¿no? El tema de las praderas, uno que está acostumbrado al arroz, es un poco, no es una cosa matemática. En el arroz, como él decía, es una cosa que uno oscila un 5% más, un 5% menos, y la pradera corre bien el año, tira con avión de cualquier forma, y viene un praderón, un disparate. Al otro año hace lo mismo y no viene nada. El año pasado tuve que replantar 200 hectáreas y plantada tarde, el 20 y pico de mayo, pero llovieron 40 milímetros y hubieron 3 días 36 grados. No nació nada, ni rairás, ni volcos, ni trébol, nada. Es decir, se ve que germinó y el sol la quemó. Y después llovieron en 5 días 400 milímetros los primeros días de mayo. Pero yo digo que ya estaba muerta, porque yo entraba y no veía nada, ¿no? Y en el arroz es difícil ver esas oscilaciones. Te proyectás para una cosa y sale, más o menos sale. Capaz que de las diferencias más grandes que tuvimos en el norte de producción fue este año. Yo este año saqué 40 bolsas menos que el promedio, sin contar la parte creciente, ¿no?
En la parte creciente saqué solo 40 bolsas. Pero normalmente la oscilación del arroz es muy baja pero está igual. La idea principalmente es tratar de cada vez hacer lo mejor posible las pasturas, si es posible plantar en línea, para errarle lo menos posible. Creo que no es demasiado lo que aumenta el gasto, sino que traer un avión y tirarse, tira en un día, o en 2 días se tira todo, y plantar en línea con una plantadora son días y días, pero es mucho, prefiero que atrasarme, pero que quede bien plantado. Fabián, para aclarar, ¿son campos de ladera, taipa una de la otra, o son campos más planos? No, bastante plano. A ver si me queda alguna pregunta. Bueno, no sé si lo que dijiste del cambio de rotación significa que estás reduciendo el área de arroz. Bueno, la estás reduciendo porque... Sí, ahí voy a reducir 100 hectáreas. Eso me va a mejorar la parte del invierno, porque ahí son casi 400 hectáreas que como yo no voy a hacer arroz, esas 400 en esta época, hoy, por ejemplo, esas 400 hectáreas no tienen una vaca, porque tengo un raíz así, una parte, otra está un poquito más alto, pero todavía no le puse nada. Y la otra es el rastrojo. Entonces, si eso el año que viene no va a venir mucha cosa, pero ni que sea capina, alguna cosa va a venir el año que viene. Eso es campo. Y son 400 hectáreas, no es poca cosa, entre un lote de vaca. No sé cuál otra pregunta. No, está más o menos cubierto, creo. Esta primera ronda, muchísimas gracias. Tenemos realmente un menú de opiniones desde el campo y desde la realidad, que obviamente, como ya lo vimos más temprano hoy, cada productor, cada sitio es una historia, y por lo tanto la inteligencia está en integrar ideas y sacar ideas que sirvan para la decisión de cada uno. Así que ahora tenemos unos minutos para comentarios, preguntas, planteos. Está abierta la sala, está abierta los que están viendo virtualmente esto nos pueden mandar mensajes por WhatsApp. Seguro que sí. Aquí. Buenas tardes. Bueno, una pregunta de Rosero. Por lo que veo del hombre, lo que le viene dando mejor es la ganadería, ¿verdad? ¿Es así o no así? El arroz no está changa. Pero usted en ningún lado dijo que iba a abandonar el arroz, porque el arroz no. En este momento, con el precio que tiene, no es tan malo, pero este país no se puede plantar arroz. Nadie dice nada de eso, ¿verdad? Capaz que estoy equivocado. El tema que yo me hice, y todo lo que hice lo hice con el arroz, es decir, y bueno, estamos, mientras no se complique más, porque hay muchos que dicen, sí, lo que pasa es que vos no pagás renta de tierra, porque de agua tengo bombeo, es como si pagara renta, pero pagué los campos, yo los compré a los campos, no los heredé, y eso siempre me resultó más caro que la renta. Y bueno, y siempre lo pagué con el arroz, y con la ganadería poca cosa. Ahora que cambió un poco la vuelta. La verdad que el arroz no está dando nada. Complicación bastante. No dije, pues tenía que haber ampliado. Todos los que hicimos algo, lo hicimos con el arroz. De los que están ahí casi todos, ¿verdad? Es así, ¿o no? Todos agrandamos algo porque el arroz rendía bien. Y sigue rendiendo bien. Lo que no le rinde es los costos de este país. Es una cosa imponente. Quedó dicho, Chincho, quedó dicho. ¿Otros comentarios? ¿Opiniones?
diciendo que no nos tapa los costos. 90 y, yo qué sé, 190 bolsas no cubren los costos. 190 bolsas cosechadas. ¿Qué nos queda a nosotros con 40 bolsas menos? No tiene que irse, pero digo. Está clarito. Bueno, señores, ¿algún otro aporte? ¿Otros productores que den su visión? Aquí hay un lote. Si no, estamos casi en hora para continuar. Bien, si no hacen, allá tenemos, Bobe. Hola. A mí me parece muy importante que se esté, digamos, trabajando sobre el sistema, porque seguramente hoy el arroz es un integrante flaco, pero supo ser su majestad. Y la apuesta no es a que lo vuelva a hacer solamente. Me parece que las visiones o lo que se está intentando buscar son las sinergias que hagan posible las ganancias en el sistema, en ese ganar-ganar que tú decías. Caso nuestro, que hacemos la ganadería en un campo donde hay un arrocero, nosotros, cuando al arroz le iba muy bien, nunca pensamos en quedarnos, o no precisábamos quedarnos con la ganancia del arrocero, entre otras cosas porque no sabemos hacer arroz. Somos relativamente buenos haciendo ganadería y tenemos un muy buen arrocero haciendo arroz, cosa que nosotros no sabemos hacer. Entonces, me parece que está muy interesante no venir a un seminario de arroz y no venir a un seminario ganadero, sino venir a un seminario donde el arroz ganadería busque esas sinergias. Y solo para poner un ejemplo, porque en realidad creo que por ahí pueden ir las cosas, nosotros hemos utilizado en el sistema algunos financiamientos, unos que varios lo habrán hecho también, hacer alguna represa por intermedio de Prenader en su momento. Después nosotros resolvimos utilizar la COMAP para a través de inversiones agrandar el área de arroz. Y también tuvimos que ayudar al arrocero, que es medianero, a asumir la posibilidad de agrandarse también él, ¿verdad? Pero bueno, no, en las puntuaciones de la COMAP no había nada que favoreciera una integración de ese tipo, porque en este caso nosotros hacíamos una inversión, pero el que aumentaba el trabajo no era la empresa que hacía la inversión, sino otra empresa, ¿verdad? Creo que pueden haber líneas, así como la ley de riego favorece inversiones en represas multiprediales, creo que podría haber alguna línea también con respecto a la ley de inversiones que favorezca emprendimientos que sin ser de una sola empresa sí hacen a la sinergia de un sistema productivo. Lo digo porque aprovechando que también hay gente del Ministerio de Ganadería que pienso que podría ser una línea de trabajo a favorecer. No es de economía, pero bueno, nada, lo dejo por aquí nomás. Creo que realmente me gusta mucho la forma de encarar esto porque no veo otra salida tampoco. Creo que es un punto bien central de la discusión que teníamos planteada en esta sesión, ¿no? Porque cómo lográs las sinergias, cómo pensás hacia adelante escenarios y arreglos que no están en la cancha hoy, o que los planteás y tienen ese tipo de limitantes, ¿no? Porque uno imagina cantidad de nuevas tecnologías posibles pensando en que los acompañantes del arroz
salgan de pobre, para decirlo de alguna manera, y sea un complemento y sean de altísima producción, tanto ganadera como agrícola, cualquiera de nosotros. Y eso requiere un tipo de inversiones y de acuerdos, y no sé, que hace todo, que hay que ver si son factibles y cómo, ¿no? ¿Alguien lo puedo decir? Sí. Primero, el Chincho es arrocero, pero también es ganadero. Exacto, yo iba a decir lo mismo. ¿Está? O sea, hizo con arroz, pero ganadero también. Lo que tenemos que entender, me parece, primero, que si hoy valía 15 dólares la bolsa de arroz, capaz que esta jornada no la hacíamos. Y lo que hay que entender, que no somos enemigos, son dos actores que se necesitan, y por eso un poco yo conviví con 9 arroceros 8 años y con 4 arroceros 5 años más, y no me morí en intento, o sea, y era una ganadería bastante intensa. Lo que quiero decir es, las señales son, la rotación de arroz pasturas hace 50 años que más o menos investigaron, andan bien, aparentemente por los indicadores que han mostrado, José Terra, Carloma, el arroz atrás de una buena pradera produce 15, 20 bolsas más. Entonces, ¿somos aliados o no somos aliados? Quizás la culpa que no le los costos no es culpa nuestra. Capaz que cuando hagamos que los costos de la caminería, el gasoil, tendremos que ayudar en algo, bueno, sí, pero no somos enemigos. O sea, eso es lo que sí, cuando yo me recibí y fui a un par de establecimientos, pedíamos gastar 10 dólares en la condición de un rastrojo, gastamos 90 en semilla, y pedíamos a un tractor y decían no había tractores, si estaban todos los tractores de arroz, eran 8 ruedas, 6 ruedas y 4, y te decían no, arroz para la ganadería no hay. Y eran gastar 10 dólares para hacer una bruta pradera. Entonces, como que hay que cambiar un poco el mensaje. Ni son malos ahora, nosotros somos excelentes, porque los 3.50 que hay por vaca o 3.80 por novillo es una luz de 3-4 meses, no sabemos cuánto va a seguir. Lo que es la fortaleza de la unidad, arroz, pasturas, más algunas cosas más, como dijo Pablo, capaz que la soja, no digo que seamos los únicos, pero tienen 50 años. ¿Ustedes se imaginan empezar a investigar hoy, 50 años para adelante, tecnologías que sean válidas entre los 50 años, en el 2070? Entonces tenemos que felicitar a los antiguos investigadores, a Liña en su momento, en Grierson, Carloma, Chatarov, que tenemos una tecnología que es válida. Y si no anda, uno o dos rubros no anda, no es culpa del otro, sino del costo país, entre otras cosas. Bueno, bajaron el gasoil, el Chincho, no sé. ¿Quién estaba por ahí? Daniel. Sí, las 4 intervenciones creo que pusieron especial énfasis en las ventajas que tiene para el cultivo principal o la producción principal que hace cada uno en el complemento de lo que hace el otro. Sería interesante cuantificar cuánto del éxito arrocero depende del éxito ganadero y viceversa, cuánto de la producción ganadera depende de tener un arroz, como lo mencionaba Tato, por la infraestructura, por el agua, por todo eso. Me parece que permitiría articular algunas relaciones con algunos actores que hoy no están, o por lo menos no están presentando, que son los propietarios de tierra. Creo que, como mencionaba Rafael, hoy una represa que tenga tierra y agua está generando un ingreso bruto de aproximadamente a esa renta de 25, 26 bolsas, 250, 260 dólares. Creo que ahí hay margen para discutir ese nivel de renta y ponderarlo por lo que puedo hacer como productor ganadero. Hoy las hectáreas de arroz que bajaron con respecto a los máximos que teníamos hace unos años, por lo general están en las zonas donde el agua es de represa, no están esa bajada en las áreas de bombeo que sí tienen un costo directo por usar riego. Creo que si nosotros pudiéramos poner números a eso, hoy una represa en la zona de Cerro Largo, Tacuarembó, que está sin producción arrocera, se pierde la producción arrocera, que podría ser viable de repente con un ajuste de renta razonable, y se pierde la producción ganadera. Esos campos hoy está una represa llena y evoluciona gramilla en los retornos, con una producción ganadera que debe andar en 70, 80 kilos de carne por hectárea. Se están perdiendo. Y creo que para poder revertir esa situación y mejorarla es solo sentarse de repente en una mesa y poner los números que uno posibilita al otro.
No, un poco siguiendo el razonamiento de Daniel, es justamente eso. Yo creo que nos falta culturalmente, que era un poco lo que trataba de transmitir, aprender a pensar en sistema y posteriormente sentarnos a negociar y salir de esa discusión de que lo que fortalece al sistema son dos patas y no ponernos a discutir cuál es la más importante, cuando si sale una, la otra cambia drásticamente, porque no hay duda que una ganadería que se le saca el arroz del sistema tiene un cambio bestial, y un arroz que entra de repente después de una fase buena de pasturas, capaz que lo que permite sobrellevar mejor este tipo de situaciones. Yo creo que lo que falta, y es un problema cultural inherente a la condición humana, es aprender a negociar, que no es nada fácil, qué rol va a desempeñar cada uno dentro del sistema, qué responsabilidades va a tener, cómo va a participar en las actividades y cómo va a participar en los beneficios. Y salir un poco de las relaciones de choque, que es lo más complicado, para tratar de negociar y captar las sinergias y repartirlas, que como decía no es nada fácil. Yo creo que no hay, no sé, personalmente, no sé si es que discrepo o no. Creo que hoy el problema no es el antagonismo ni entre el dueño ni el arrocero, ni entre el ganadero y el arrocero. ¿No? Ese problema se soluciona. El problema es que hoy, de las $250, asumí que podés bajar la renta total a una renta ganadera, y el arroz igual no es viable en esos sistemas de Cerro Largo y Tacuarembó que tienen flete y logística complicada. Entonces, igual no se van a plantar aunque el dueño de la represa no te cobrara nada. Porque eso es $150. Si perdés 300 o perdés 250 y tenés 30 de flete para llegar a esos sistemas, no se van a plantar igual. No es un problema de diálogo y de antagonismo, eso se soluciona. Las dos partes son muy racionales y la información demuestra que las dos salen ganando. El problema hoy es que los números del arroz están muy complicados en esa situación. No tiene mucho más. No. Señores, estamos más o menos en hora para cerrar temporariamente perdón. Derecho a réplica. fue aludido. Por supuesto que los números del arroz están muy complicados y esa no es la solución total. Yo no digo que vaya a cambiar el área y ahora se va a plantar todo si uno negocia mejor la renta. Pero sí creo que se pierden esos dólares en promedio, pero sí creo que hay productores que, por ejemplo, hoy pagan 26 bolsas por tierra y agua, que sacándole 16 bolsas, me parece que hay una mejora. Hay algún segmento de productores que pueden llegar a viabilizar. Yo con eso me conformo, yo no soy quien para dar la solución total al arroz, y soy el primero en reconocer que tenemos problemas gravísimos en el arroz, pero sí tengo la responsabilidad de buscar algunos caminos que a algunos actores del sector arrocero le permitan tener un futuro mejor. Está claro. Señores, hacemos un cierre temporario con esta etapa de la presentación de los productores. Le agradecemos a Rafael, Pablo, Tato y Fabián.